Quiero que vaya al libro de Isaías capítulo 65. Let us go into the book of Isaiah 61, Voy a leer del 1 al 4, and we're reading from 1 through 4. uno de las lecturas más famosas que existen. One of the most famous parts that exists. Y voy a ponerle como título a esta prédica, And we're going to name this preaching, y yo espero que usted lo crea, and I hope that you can believe this, el año de la buena voluntad. the year of goodwill. Se lo voy a repetir, el año de la buena voluntad. The year of goodwill. Amén. Y dice así, Isaías 61, verso 1 al 4. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor The Spirit of the Lord God está sobre mí, is upon me, porque me ungió Jehová. because the Lord has anointed me. Me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos, buenas nuevas a los abatidos, He has sent me to preach good news to the downcast, a vendar los quebrantados de corazón, to bind up the brokenhearted, a publicar libertad a los cautivos, to set the captives free, a los presos apertura de cárcel, the opening of prison to those that are imprisoned, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová to proclaim the year of the Lord's good pleasure, y el día de venganza del Dios nuestro, and the day of vengeance of our God, a consolar a todos los enlutados, to console all those in mourning, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, to command that the afflicted of Zion be given glory instead of ashes, óleo de gozo en lugar de luto, oil of joy instead of mourning, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. a robe of gladness instead of the distressed spirit. Y serán llamados árboles de justicia, And they shall be called trees of righteousness, plantío de Jehová, the planting of the Lord, para gloria suya. to his glory. Reedificarán las ruinas antiguas They will rebuild the ancient ruins y levantarán los asolamientos primeros and raise up the first y desolations. restaurarán las ciudades arruinadas, And they will restore the ruined cities, los escombros de muchas generaciones. the rubble of many generations. ¿Cuánto dan gracias al Señor? ¿Puede sentarse? Estas palabras Now these words las dice el profeta Isaías are said by the prophet Isaiah en el Antiguo Testamento. in the Old Testament. Y el profeta Isaías And so the prophet Isaiah, está profetizando, he is prophesying, porque eso es lo que hacen los profetas, because this is what prophets do. profetizar. They prophesy. Pero lo está haciendo 400 años antes But he is doing this 400 years before del cumplimiento de la palabra. the accomplishment of the word. Por eso hay gente que cree que Dios se tarda, That's why some people may think that God tardies, no sabiendo que Dios crea todo por la palabra. not knowing that God creates everything by his word. Nosotros creemos que Él tiene sus promesas por tardanza, We believe that he is late to accomplish his promises, pero todo lo que Dios habla, but everything that God speaks, si es Él quien lo ha hablado, if it is he who has spoken it, se va a cumplir. it will become accomplished. Su palabra no torna atrás vacía, His word does not come back empty, sino que va y hace el trabajo but goes out and does por el cual fue asignada. the job to which it was assigned. Y el profeta Isaías And so the prophet Isaiah, está hablando del Mesías. he is speaking about the Messiah. Esas palabras And so these a words, quien están describiendo the one that he's describing es al Mesías, is the Messiah, a Cristo Jesús. to Jesus Christ. Y está hablando de la función, And he is speaking about the de function, la obra, about the works, del trabajo about the job que el Mesías that the Messiah iba a realizar cuando llegara a este lugar, would realize when he came to this place, muriera en la cruz del when he Calvario died at the cross at y Calvary resucitara al tercer día. and resurrected on the third day. Entonces el Mesías And so then the Messiah, es el ungido he is the anointed one por Jehová by Jehovah para establecer to then establish una asignación y una tarea
an assignment and a job, que es buena. and it is good. La tarea de Cristo es buena. The work of Christ is good. Y si usted toma tiempo para leerlo otra vez, If you take the time to reread this, todo lo que el Mesías está diciendo everything that the Messiah is es que saying Dios lo ungió is that God anointed him para realizar intercambios. to realize and interchange. Es decir, él iba a tomar It means that he would take lo que era maldición y lo que es maldición para nuestra vida what is a curse upon our lives, y lo hizo intercambiar and he exchanged it por bendición. for a blessing. O sea, la unción que Jehová el Señor So the anointed that Jehovah our God puso sobre Cristo, placed upon Christ, la intención era para que pudiese hacer la obra de la cruz y la terminara. the intention was for him to do the work at the cross and finish it, Pudiera estar habilitado and that he could be, para un intercambio. so that he could work for that exchange, Pudiera realizar un intercambio. so that he could realize that Por lo exchange. tanto, Jesús, And so therefore Jesus, como ser humano, as a human being, necesitó de la unción he needed the anointing para poder llevar a cabo la tarea que Dios quería que llevara. so that he could accomplish the work that God has set for him. Y yo quiero hablarle hoy de la unción, And so I want to speak about the anointing, porque Dios está hablando del año agradable, because God is talking about the year that is pleasing, del año de la buena voluntad, the year of goodwill, del año donde lo que estaba atascado se suelta, the year where things were stuck would be let loose. con esa fe no se sueltan ni los cordones de los zapatos. El año de la buena voluntad, The year of goodwill, es decir, de la bendición, the year of blessing, de la bendición, of blessing, de la expansión, of expansion, de la multiplicación. of multiplication. Y no porque el pastor se levantó con ganas de ser motivador, And not because the pastor wants to be a motivator, sino porque es lo que Dios viene diciendo, because it is what God is saying, que este es el año that this is the year de la multiplicación. of multiplication. Por lo tanto, si Él lo dice, And so if he says it, yo no me voy a poner a cuestionarle. I will not question him. No me voy a ponerle a decir, Señor, ¿será cierto? I will not ask him if it's true. Yo le voy a creer, I'm going to believe porque him. todo lo que Él dice, Because everything that he says, siempre, it is always, todas las veces, all the time, es verdadero. it is true. Y si Él lo quiere, And if he wants y it, es verdad, and it is true, mi respuesta so then my es answer creerla is to believe y him accionar and to react y reaccionar and to react a lo que Dios está hablando. to what God is saying. Somos nosotros los que seguimos la voz. It is us that follow the voice. Somos nosotros los que seguimos el paso, It is us that follows his steps. seguimos el camino We follow the walk del Espíritu. of the Spirit. Nosotros no dictaminamos el camino, ni la frecuencia, ni el ritmo. We do not dictate the rhythm or the frequency. Nosotros tenemos que estar apercibidos We have to be aware de lo que el Espíritu está hablando, of what the Spirit is de lo que el saying, Espíritu está of moviendo, what the Spirit is de lo moving, que Él está of haciendo, what he is doing, y unirme al movimiento y a la voz del Espíritu. and to become one with the voice of the La Spirit. iglesia es la que se une al mover del The Espíritu. church is the one that unites with the Spirit. Nosotros no determinamos el mover de Dios en un lugar, We do not determine the move of God in a sino que el place, Espíritu lo inicia but the Spirit y initiates it, nosotros le seguimos. and we follow. Le seguimos, And we follow him. reaccionamos We react. y nos movemos And we move en obediencia. in obedience. A pesar de mis emociones y circunstancias, Despite my emotions and circumstances, yo doy lo que tengo que dar. I give what I have to give. Entrego mi voluntad I surrender my y will, entrego mi corazón. and I surrender my heart. Pero es hermoso ver But it is great to see cómo el profeta how the prophet, habla de la unción. he speaks about the anointing. Cómo Jesús How Jesus, fue ungido he was anointed para hacer la obra perfecta que el Padre determinó to do the perfect work that the Father determined que Él hiciese. that he should do. Cuando hablamos de la unción, And so when we speak about anointing, ungir algo to anoint something, significa aplicar aceite. it means to apply oil. Por ahí hay un pote de aceite, no sé si me lo pueden traer. Es aplicar aceite. It is to apply oil.
o un ungüento or an ointment sobre la cabeza de alguien. upon a person's head. Normalmente, And so normally, en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, se usaba aceite en una redoma. we would use oil Era un cuerno. within a horn. Y ese cuerno se utilizaba para ungir. And that was used to anoint. Se ungían las personas, People were anointed. se ungían los animales. Animals were anointed. Habían diferentes tipos de unciones. There was different types of anointing. De hecho, habían 3 tipos de unciones There were 3 types of que anointing se usaban en la antigüedad. that we would use in the old times. Estaba la unción ordinaria, It was an ordinary anointing, la unción sagrada a sacred anointing, y la unción médica. and a medical anointing. Habían 3 unciones. There were 3 types of anointing. De hecho, las ovejas eran ungidas Sheep, they were anointed porque la plaga de las moscas le introducían un gusano en su sistema respiratorio, because the plagues of flies would introduce worms within their respiratory system, infectaban su cerebro and it would infect their brains, y se volvían locas. and they would drive crazy. Y la unción, And so the anointing, no me está escuchando, you're not listening, la unción the anointing que el pastor that the pastor derramaba would spill sobre la cabeza upon the head de la oveja infectada of the sheep that was infected, hacía que la oveja fuese sanada it would make the sheep be y healed fuese liberada. and to be set free. ¿Alguien está entendiendo? Are you following this? Por lo tanto, la unción era muy bien utilizada. So the anointing was well used. La unción ordinaria The ordinary anointing, era la unción para la higiene o para el refrescar. it was the anointing for hygiene or cleanliness. Era la unción que se utilizaba cuando la gente se bañaba. It was the one that people use when they bathe. Se aceitaban en perfumes. They would be oiled in perfume. De hecho, las esposas en el periodo de casamiento The wives, during their periods of wedding, las preparaban con aceites, they would be prepared with oils, perfumes, with perfumes, y le daban baños de aceite and they would be bathed in oil con especies aromáticas with spices that were aromatic, para impregnar la piel so that they would be filled in their skin con un olor fresco, with a fresh fragrance agradable, that was agreeable, preparándola para la boda. preparing them for the wedding. Aleluya. ¿Usted no se da cuenta que el Espíritu Santo está haciendo eso con nosotros? Don't you see that the Holy Spirit is doing that with us? Nos mete en la unción para prepararnos para el día de Dios. He's placing us within the anointing for the day of the Lord. Esa era la unción ordinaria. That was the ordinary Se anointing. utilizaba para curar heridas. And it was used to heal wounds. Se utilizaba para las heridas en la guerra. For the wounds at battle, La gente que se daba golpes en la cabeza for people that were hurt, para curar infecciones. to heal Se infections, utilizaba la unción. they would use the anointing. Ligaban el aceite de oliva They would mix the olive oil con muchas especias with many spices para ungir los heridos. to then anoint those that were Se sick utilizaba para limpiar el cuerpo. and to cleanse the body. Eso era parte de la unción. That was part of the anointing. También se utilizaba como medio para sanar enfermedades, And it was also used to heal the sick como remedio médico. as a medical remedy Y se utilizaba para aliviar dolores, and to relieve pains, sanar enfermos, to heal the sick, hacer descansar a las and personas. so that people could rest. Por el olor Because of the smell, le daba sentido de descanso. they would feel refreshed Y en and la relaxed. antigüedad el cultivo de aceite de oliva puro And so before, the cultivation of pure era olive oil, muy importante dentro de la cultura hebrea. it was very important within the Hebrew culture. Y por último, And so lastly, estaba la unción sagrada. there was the sacred anointing. Era la unción de consagración It was the anointing of consecration y de dedicación para el servicio de Dios. and the dedication to the service of God. Es decir, todo lo que iba a ser consagrado, So everything that would be consecrated, dedicado, that would be dedicated permanentemente. permanently, ¿Dije qué? Permanentemente I said permanently, separado, that it would be separated. era ungido con aceite. It was anointed with oil.
El aceite significaba consagración. And oil meant consecration. Aquel que estaba ungido And those that were anointed, no tenía ministerio part-time. they did not have a part-time ministry. No era 2 días para Dios y 3 para mí. It wasn't 2 days for you and 3 for God, No eran 2 días en el altar y 4 no sé dónde. or 2 days at the altar and 4 somewhere else. Es totalmente separado, It was totally separated, dedicado dedicated. para lo que significa consagración. So what consecration means, Significa para el uso exclusivo de tu Señor. it meant for the exclusive use of your Lord, Significa para el uso exclusivo for the exclusive use de tu Señor. of your Lord. Por lo tanto, And so therefore, aquel que recibía la unción those that received the anointing, sabía que había muerto a la manera de vivir. they knew that they had died to their way of living, Ya no vivía para sí mismo, that they would no longer live for themselves, vivía para nuestro Señor. but that they would live for our Lord. La unción And so the anointing, implicaba it implied el favor y la gracia de Dios, the favor and the grace of God, la mente de Dios, the mind of God, la habilidad de Dios, the ability of el God, apoyo incondicional del brazo de Dios the hand of God para hacer la tarea que Dios te había mandado hacer. to do the works that God had sent you to do. Pero la cláusula era But the clause was que no podía servir a nadie más, solo a Dios. that they could not serve anyone else, Tu only Señor. God, your Lord. Nadie más podía usarte No one else could use you para su propio servicio. for their own service. Estabas dedicado, You were dedicated, uso exclusivo, an exclusive use, Rey de Reyes to the King of y Kings Señor de and señores. the Lord of Lords. Los levitas, And so the los Levites, sacerdotes, the priests, los reyes, the kings, los profetas the prophets, eran ungidos, they were anointed. eran separados de los demás They were separated from the rest para el uso exclusivo del Señor. for the exclusive use of the Lord. No se les permitía They were not permitted hacer nada to do anything que no fuese ordenado por nuestro Señor. that was not ordered by our Lord. Esa es la unción ministerial. That is the ministry anointing. Igual que hoy. The same as today. Exclusividad Exclusivity. significa rechazar. It means to reject. Cuando algo es exclusivo, When something is exclusive, implica el rechazo it implies the rejection a todo lo que no está incluido. to everything that is not included. Y lo que Dios hacía con la unción And so what God did with the anointing, era incluir al ser humano it was to include the human being en su plan, in his plan, en su proyecto, in his project. y el ser humano tenía que estar excluido And human beings had to be excluded de todo lo demás. of everything else. Esa es la unción. That is the anointing. O sea, el profeta no hablaba a sí mismo, So the prophet was not speaking of himself. hablaba, era la voz de Dios. He was the voice of God. El sacerdote no oficiaba para sí mismo, The prophet did not work for himself. oficiaba para Dios. He worked for God. Los levitas no cantaban para sí mismos, The Levites did not sing for themselves. estaban excluidos de todo lo demás excepto de Dios. They were excluded from everything except from God. Vivían en la casa de Dios. They lived in the house of the Te Lord. lo voy a repetir, vivían en la casa de Dios. They lived in the house of God. Vivían en el templo. They lived at the temple. Operaban en el They templo. worked at the temple. El tiempo que pasaban, The time that they la spent, mayor parte de su tiempo the most part of their era time en el templo. was within the temple. Y hoy huimos del templo. And today we run from the temple. El templo. The temple. Amaban el templo. They loved the temple. Vivían en el templo. They lived within the temple. Comían en el They templo. ate at the temple. Se alimentaban del templo They were fed from the temple porque estaban totalmente
Because they were totally consagrados, consecrated, separados separated de todo of everything. y eran de uso exclusivo de su Señor. And they were of exclusive use for their Lord. Esa es la unción. And that is the anointing. Cada vez que Israel necesitaba un rey, Every time that Israel needed a king, no podían escogerlo en votación. they could not vote for him. No podían hacer elecciones. They could not make an election. El rey era seleccionado The king was chosen solo por Dios. only by God. Y Dios determinaba And so God would determine con cuál persona with which person iba a compartir he would share su plan, his plan, sus propósitos, his purposes, sus diseños. his designs. Y con ese designio And with that person, había un pacto. there was a covenant. Lo que la gente no entiende And so what people don't es que understand con la unción hay un pacto. is that with the anointing there is a Yo te covenant. hago de uso exclusivo mío, I make you my exclusive use, pero el pacto but the covenant es mi total respaldo is my total backup a lo que yo vaya a hacer a través tuyo. to whatever I'm going to do through you. Es decir, a los ungidos, And so to the anointed ones, a los que Dios separa, the ones that God has separated, el pacto de Dios the covenant of God es su propio brazo is his own arm estando con ellos. being upon them, Dios con ellos, God with them. porque parte de la responsabilidad de esa persona Because part of the responsibility of that person es solo moverse por la voz de Dios. is to move only through the voice of Y God. cuando Dios ve que tú solo vives por su voz, And so when God sees that you only live for his voice, algo ocurre en el corazón del Padre. something occurs in the heart of the Father. Cuando únicamente yo quiero vivir por su voz, When I only want to live because of his Él voice, siempre escucha mi voz. he will always listen to my voice. Alguien tiene que revelársele. Now this needs to be ¿Qué revealed. significa? And so what does it mean? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Look first for the kingdom of God and Y his todas las justice, demás cosas serán añadidas. and everything else will be added Todo on. el que ama la voz de Dios, Everyone who loves the voice of God, impacta con su voz, they impact with their voice. ese nunca tiene boca cerrada y Dios nunca tiene oídos cerrados para él. He never has a closed mouth, and God never closes his ears. Estoy hablando del viejo pacto. Now I am speaking in the old covenant. Por eso es que el rey David dijo en una ocasión, That is why King David said, Dios me libre de tocar el ungido, God, not let me touch the anointed one. porque Dios hizo pacto con él. Because God made a covenant with him. Si Dios hizo pacto con él, And if God made a covenant with que him, sea Dios, el Dios que lo llamó, let God, the one who que called lidie him, con él. to deal with him. Igual que hoy, Just like today. lidiamos en las redes sociales con los hombres de Dios. We deal with the men of God through Facebook and medias. En nombre de la defensa del Evangelio. And we say we're defending the gospel. ¿Me entendió? Ahora, en el antiguo pacto, Now, in the old covenant, la unción estaba fragmentada. the anointing was fragmented Porque estaba fragmentada en muchas cosas. because it was fragmented into many Es things. decir, había unción médico, There was a medical anointing, había unción ordinaria, there was an ordinary anointing, había unción de animales, there was an anointing for había animals, unción de ministerio, an anointing for ministry, había unción profética, a prophetic anointing, unción de reyes. an anointing for kings. Y siempre que se levantaba un rey, el profeta iba y decía, Señor, ¿a quién tú quieres como rey? And the prophet would say, God, who do you want as a king? Y el profeta viraba el redoma And the prophet would turn the urn
sobre la cabeza de aquel upon the head of the one que Dios había señalado that God had signaled out como rey de la nación. as king of that nation. Y eso era parte del ritual. And that was part of the ritual. Pero había una fragmentación en la unción. But there was a fragmentation in the Es anointing. decir, dependía de un sacerdote It means it depended on a priest o de un profeta or a prophet para la total separación de alguien. for the total separation of someone. Solo a través de un profeta And so only through a la prophet, unción se podía derramar. the anointing could be spilled. Había un intermediario. There was someone in between. La unción solo era derramada a través de un hombre de Dios The anointing would only be given over a man of God para hacer la tarea específica que Dios había hablado. to do the specific work that God has said. Era sombra, ese proceso era sombra de lo que había de venir. That process was a shadow of what was to come. Era sombra, It was a shadow. porque en la eternidad Because in eternity, el Padre the Father, había preparado He had prepared a su Hijo Jesucristo His Son, Jesus Christ, para ser el ungido. to be the anointed one. El ungido The anointed, para ungir, to anoint, para operar to operate, y para ejecutar and to execute su voluntad en la tierra. His will here on Por earth. eso Isaías comienza diciendo That is why Isaiah begins en el saying capítulo 61, in chapter 61, diciendo, el Espíritu del Señor the Spirit of the Lord está sobre mí, is upon me porque me ungió Jehová, because the Lord has anointed me me ha enviado and He has sent a me predicar buenas nuevas a los abatidos. to preach good news to the Está downcast. hablando Cristo en primera Now persona. Christ is speaking in the first person. Ahora la unción deja de estar fragmentada And now the anointing is no longer y se fragmented deposita sobre Cristo. and is deposited upon Es Christ. decir, la totalidad de la unción. So the totality of the anointing. Por eso es que ahora hay un nuevo pacto en Cristo. That's why there's a new covenant in El Christ. viejo pacto era sombra del nuevo. And the old covenant was a shadow of the new El one. viejo pacto estaba fragmentado en ritos y costumbres. The old one was fragmented in rituals and customs. Pero en el nuevo pacto, But in the new covenant, la unción the anointing está en el ungido. is within the Y anointed con el one. nuevo ungido And with the new hay anointed, un nuevo pacto. there is a new covenant. Todas las cosas son conquistadas en Cristo. Everything is conquered through Christ. Todas están completadas en Cristo. Everything is completed in Christ. Toda la plenitud del viejo pacto está hecha en Cristo. The fullness of the old covenant is within Christ. Por eso Cristo dijo, That is why Christ yo said, no vengo I do not a come pelear con las leyes. to fight with the Yo law. soy el cumplimiento de la ley. I am the accomplishment of the law. Porque sabiendo que nosotros no podíamos cumplir la ley, Because knowing that we could not fulfill the law, Él se hizo ley. He became the law. Él cumplió la He ley accomplished the para law que nosotros en Él so that we within Him podamos hallar la gracia del Padre, could find the grace of the el Father, perdón del Padre the forgiveness of the y Father, la unción que está en Cristo. and the anointing that is within Christ. Ese es el nuevo pacto. That is the new covenant. Amén. No hay nadie más ungido que aquel que expresa a Cristo, There is no one more anointed than he that expresses Christ, que tiene el carácter de Cristo that has the character of Christ, y vive en el fruto del Espíritu. and that lives in the fruit of the Spirit. Ese está ungido, He is anointed. está separado. He is separated. Pero cuando usted ve dos o tres queriendo hacerse vida propia, But when you see 2 or 3 trying to do their own life, enredado en el yoyo con el cable, that they're entangled in themselves, cuando usted ve una persona peleando porque le ha dado mucho a Dios, when you see someone who's fighting because they've given too much to God, ese no está ungido. he is not anointed. ¿No lo entendió? Porque el ungido no se pertenece. Because those that are anointed do not belong to themselves. Ya es suficiente. And it's sufficient. ¿Qué? ¿Cuánto vale tu vida? How much is your life worth? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale tu familia? How much is your family worth?
La palabra Mesías Now the word Messiah, significa it means el ungido. the anointed. En hebreo y en griego significa el ungido. In Hebrew and Greek, it means the anointed. O sea, el Mesías es el ungido. The Messiah is the anointed one. Para que la unción ya no esté más fragmentada. So that the anointing is no longer fragmented. Ahora la unción So now the anointing está sobre Cristo. is upon Christ. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. And Christ is the head of the church. ¿Cuántos lo saben? Que esto es un cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Christ is the head of the church. Salmo 133, verso 1 al 3, mira lo que dice. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. How wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony. Si estás embochinchado con tu hermano, olvídate de la unción. Now, if you're upset with your brother, forget about the anointing. El ungido no está ofendido. The anointed one is not offended. Nos ofendemos nosotros, nuestra carne. Our flesh becomes offended. El ungido no se ofende. But the anointed one is not offended. Él no se ofende. He does not become Por offended. lo tanto, qué maravilloso y agradable So how wonderful and es pleasant cuando los hermanos conviven en armonía. it is when brothers live together in Pues harmony. la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción For harmony is as precious as the anointing oil que se derramó sobre la cabeza de Aarón, that was poured over Aaron's head, que corrió por su barba that ran down his beard hasta llegar al borde de su túnica. and onto the border of his robe. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte de Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Harmony is as refreshing as the dew from Mount Hermon Yeah. that falls on the mountains of Zion. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, And there the Lord has pronounced his blessing, incluso vida eterna. even everlasting life. La unción corre desde la cabeza The anointing falls from the hasta los head pies, to the feet, desde el ungido from the anointed one hasta las partes del cuerpo, unto the parts of the body, desde el Señor, from the Lord, desde el Padre, from the Father, el Hijo from the Son, y los hijos adoptados. and from the adopted sons. O sea, la iglesia So that means the church, está en el ungido. they are within the anointed one. Hello. Mira, papá. El ungido no tenía agenda propia. The anointed did not have his own agenda. Había sido consagrado al servicio del Padre. He had been consecrated to the service of the Father. Vivía o escuchando la voz del Padre. He lived listening to the voice of the No Father. hacía nada que no hubiera visto al Padre. He did not do anything that he did not see the Father Cuando do. su amigo Lázaro se murió, And so when his friend Lazarus died, que le dijeron, mira, tu amigo se muere. when they told him, your friend is dying, Si hubiese sido José Montijo, if it would have been Jose si Montijo, hubiese montado en el auto, he would have gotten in the car tengo que ir a orar por mis amigos. and say, I have to pray for my Se friend. está muriendo. He's dying. Pero Jesús dice que se quedó más tiempo. But Jesus said he waited a while. ¿Sabe por qué se quedó más tiempo? And do you know why he waited a Se while? quedó más tiempo He waited a while porque él no hacía nada because he did not do que el anything Padre no le dijera, that the Father did not que él no say, viera. that he did not Y see. el Padre no le dijo, ve, If the Father did not say go, él no fue, he did not go. se quedó. He stayed. Y parecía que se había olvidado de su amigo. And it would seem that he forgot his friend. Hey, la gente no sabiendo But people did not know que era para glorificar a su Padre. that it was to glorify his Father. Para glorificar a su Padre. To glorify his Father. Entonces el ungido, And so the anointed el one, consagrado a la voz del Padre, the one that is consecrated to the voice el of the que ha Father, sido separado para el uso exclusivo del Padre, that has been separated for the exclusive viene a use, ser cabeza de la iglesia. he becomes the head of the church. Viene a ser tu cabeza. He becomes your head. Viene a ser tu Señor. He becomes your Por Lord. lo tanto, los brazos no pueden decirle a la cabeza qué hacer. So therefore, the arms cannot tell the head what to do. No inventes. Do not become creative. Ahora no te saques un nuevo ministerio Do not try and pick out a new ministry diciendo que yo puedo poner una cosa acá y otra allá. and saying that I can place things where I Tu please. Señor es la cabeza. Your Lord is the head. Está separado, He is separated. consagrado, He is consecrated. ungido He is anointed para uso exclusivo. for the exclusive use.
Hoy día no. Suavizamos el evangelio, bajamos los estándares. But today we lighten the gospel and we bring down our Para standards que la gente llegue al templo so that people come to the y church se sientan bien. and so that they feel good. Pastor, iba bien hasta ahora. El ungido Now the anointed es one, la cabeza he is the head, y su unción and his anointing, le baja por la barba, it drips down his beard. cae en su pecho, It falls on his en los chest dedos del pie. up to his feet. La unción baja de la cabeza, Now the anointing comes from the head. baja It drips down hasta la parte más íntima del cuerpo. to the most intimate part of the body. Nadie se salva. And no one is safe. ¿Qué haces? Recibo la gente en la puerta. What do? I receive people at the door. Hazlo con unción. Do it with an anointing. ¿Qué haces? What do? Muevo la cámara. I move the camera. Oh, profetiza. Prophesy. No hay nadie, nadie puede estar ungido. Nadie puede decir que no está ungido. No one can say that they are not anointed. Vamos a ponerlo de otra manera para explicarlo bien. Now let me put this in a different way. Nadie puede decir No one can say que no tiene acceso a la unción. that they do not have access to the anointing. Mejor dicho, está mejor explicado. ¿Está bien? Porque ya me miraron raro. Nadie puede decir Now no one can say que no tiene acceso a la unción. that they do not have access to the anointing. Todos los hijos de Dios Every child of God, tienen acceso a su unción. they have access to his anointing Porque el ungido because the anointed vive one, dentro de ellos he lives within them a través de su espíritu. through his spirit. Por lo tanto, la unción del ungido So therefore the anointing of the está sobre mí is upon me para hacer so that I may lo do que el ungido what the anointed hacía. did. Es que no, mire, por años nos han menospreciado como iglesia. For years we've been looked upon, down upon Y usted as a church. se cree menos que todos. And you believe that you were less than the No es rest. que tenga más alta estima It's not that you have a high de la que esteem deba than you tener, should have of yourself, pero debemos reconocer con humildad lo que está sobre nosotros. but we have to recognize humbly what is upon us. El ungido que es Cristo The anointed one, which is Christ. habita en mi vida. He lives within my Pero a life. veces no reconocemos que podemos tener acceso But we don't recognize that we have access a las capacidades de Cristo, to the capabilities of Christ, al potencial de to Cristo, the potential of Christ, a las habilidades de to the Cristo, abilities of Christ. porque hemos dejado de consagrarnos para Dios Because we've stopped becoming consecrated y for hemos God. contaminado el pacto And we've contaminated the y hemos covenant. diluido el compromiso And we've diluted the y commitment. creemos que no tenemos acceso al Padre And we believe we don't have access to the como lo Father tenía Cristo. the way that Christ Él had. nos hizo parte de Él. And he made us a part of himself. ¿Qué haces en la casa? And so what are you doing in the church? Hazlo en la unción. Do it within the anointing. Hazlo en la unción. Do it within the anointing. Hazlo en la unción. Do it within the anointing. ¿O no? Todo lo que hagamos, Everything that we do, hagámoslo let us do it como si fuera para Dios. as if it were for God. Eso es hacerlo en la unción That is to do it within the anointing de Cristo. of Christ. Porque Cristo no hacía nada Because Christ did not do anything fuera outside of de la unción. the No lo anointing. hacía. ¿O lo hacía? Dice 1 de Juan capítulo 2 verso 20. 1 John chapter 2. Pero vosotros tenéis la unción del Santo But you have the anointing of the Holy One, y conocéis todas las cosas. and you know all things. Dice, y vosotros tenéis la unción del Santo.
But you have the anointing of the Holy One, y conocéis todas las cosas. and you know all things. Primera de Juan capítulo 2 verso 26 al 27 dice: 1 John 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, I have written this to you about those who deceive you. pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. But the anointing which you received from him abides in you. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, And you have no need of anyone to teach you. así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Just as the anointing itself teaches you all things and is true and is not a lie, Según ella os ha enseñado, permaneced en él. as it has taught you, abide in him. La unción The anointing es una maestra. is a teacher. Es una maestra. It is a teacher. Es un maestro. Mire, operar en unción To operate an anointing es hacer el trabajo de Dios nosotros. is for us to do the work of God. Cuando se opera en la unción, When we operate in anointing, nosotros le hacemos el trabajo a Dios a través de Cristo. we do the work of God through Christ. ¿Me está entendiendo? Es decir, la iglesia opera en el trabajo So the church operates in the works con las habilidades de Dios, with the abilities of con las God, capacidades de with the Cristo, capabilities of con Christ, todo el potencial de Cristo. with all the potential of Christ. El Espíritu Santo And so the Holy Spirit, se mete dentro de He ti comes within you y te separa, and He separates te you. unge, He anoints te you. consagra He consecrates you para hacer la obra que Él determinó de antemano. to do the works that He determined Y beforehand. entonces, estando dentro de ti, And so living within you, trabaja contigo He works with you todos los días. every day. El trato de Dios The dealings of en tu God vida within es your para life, formación. it is to form you. Va formándote, He is forming vas you. tomando entendimiento He's taking your hasta que tu understanding entendimiento until your understanding. está totalmente en su sitio It is completely in its place para operar como Jesús operaba. so that you can operate as Christ Mira, el operated. problema que tenemos es que mientras más pasa el tiempo, But the problem we have is that the longer the time passes by, más sabemos, the more we know, pero menos hacemos. but the less we do. Mire, iglesia, pasa el tiempo So time goes by y yo más sé, and I know more, pero menos hago. but I do less. Pasa el tiempo, Time goes by, más sé, I know more, pero menos creo, but I believe less. porque ahora lo cuestiona. Because now I question it. Ahora me estás cuestionando. Now I'm questioning. Sin no te creo, pastor. I don't believe you, Yo Pastor. no creo que sea así. I don't think it's that way. Cuando eras recién, But when you first came, mientras más viejos somos, the older we are, más incrédulos, the more incredulous we menos become. hacemos, The less we do, más vagos, the lazier we nos are. sentimos en la confianza de hablar lo que no tenemos que hablar. We feel in confidence to speak what we should not speak. Nos familiarizamos con la presencia, We become familiar with the presence. dejamos de temer a Dios We stop fearing y God. nos atrevemos de pensar y decir lo que queremos. And we dare say and speak what we want to. Hemos perdido el filo We have lost the del line espíritu. of the Spirit. Lo perdimos hace rato. We lost it a long time Cuando ago. nos damos el atrevimiento Because we dare de yo presentarme delante de mi Señor, to present ourselves before our Lord, ofendido, offended. molesto con el hermano. And we're bothered with our brothers Oh, como si nada, as if nothing. perdí el filo. I've lost the line. ¿Dónde está la unción? Where is the anointing? Mientras más tiempo pasa, As long as time passes by, me siento cómodo. I feel comfortable. Ya el adorar no tiene que ser tan apasionado. Worship does not have to be so ¿Usted no passionate. se da cuenta que el que adora más apasionado es el nuevo? Don't you realize that those that worship more passionately are the new ones? Porque tiene conciencia de lo que Dios hizo. Because they are aware of what God has done. Ay, Dios mío, pero según pasa el tiempo, But as time goes by, ya yo sé,
I already know. Ya yo sé que no sé nada. I already know that I don't know Se anything. supone que mientras más tú madures, And as long as you mature more, más humillado estés, you should be more más humble. dependiente de Dios. You should be more dependent Se on supone God. que mientras más tiempo pase, And as more time goes más by, disposición hay en tu corazón. there should be more disposition in your heart. Que mientras más tiempo pase, As more time goes by, más hambriento estés de su presencia. you should hunger for His presence. Pero ocurre todo lo contrario. But the contrary is what is Parece occurring. que la unción se va apagando en nuestros It corazones. looks as if the anointing is being turned off in our Ahora el hearts. honor se convierte en queja, And now honor becomes complaints. el sacrificio en vagancia. The sacrifice in laziness. Ay, el voluntariado en el huir. To being willful and running. Antes queríamos, Before we wanted to. nos molestábamos si no nos tomaban en We consideración. were bothered if they did not consider us. Ahora no quiero la unción, But now I don't want the porque la anointing. unción me mete en su casa. Because the anointing puts me in La His unción me house. hace morir al tiempo. The anointing makes me La die to unción me time hace morir a la agenda. and die to my La agenda. unción me hace morir a mis palabras. The anointing has me die La to my unción me words hace morir a mis propios and pensamientos, die to my own thoughts, a mis propios deseos. to my own La desires. unción me recuerda que pertenezco a Cristo. The anointing reminds me La that I unción me belong to recuerda que Christ. estoy separado para It Él reminds me that I'm separated y from que Him no soy dueño de mis días. and that I am not an owner of my Que todo lo days. que he logrado es por Él y para Él. That everything I've achieved is for Him and by Mientras Him. más alcanzo, And the more that I más le achieve, quiero dar. the more I want to give Him. Pero parece que mientras más años llevo, But it looks like the more years I have, más sé. the more I know. Y le digo a los otros, And I tell the others, pequeños saltamontes, little grasshoppers, allá tú, a mí no me cogen. they're not going to catch me doing that. Por eso es que Dios saca a alguien detrás de los cojales. That is why God picks out unusual people. De allá, ¿de dónde? De allá. No, sácame a aquel de allá. He picks those out A from the Gedeón. outer sides. Detrás, Like Gideon. al Gedeón. He picks out El que Gideon, está detrás del yugo. the one that is behind, Aquel guerrero valiente. that brave warrior. ¿Quién? Yo, sí, tú, guerrero valiente. Ven. Yes, you, the brave warrior. ¿Sabes Come. por qué? And do you know Porque why? hemos menospreciado la unción. Because we have not respected the anointing. La hemos tenido por poco. We have thought of it as less. ¿Para qué te ungió Dios? What did God anoint you for? No te pase como a Saúl. Que Samuel lloraba a Saúl. Don't let it happen like Saul. Y Jehová le dijo, And Samuel would cry out for no Saul. llores más por Saúl, And God said, do not cry out for him any longer. porque ya no lo quiero como rey. Because I do not want him as Yo a me king. he hecho de un rey conforme a mi corazón. Because I made a king. Levántate y úngelo. Get up and anoint him. La unción no es para tenerla en poco, The anointing is not for you to have it as less. es para valorarla. It's to value it. ¿Para qué Dios te llamó? What did God call you for? ¿Para qué te confió? What did he confide in you? ¿Qué Dios señaló? What did God point out? Si tú no eras nadie, You were no one. yo tampoco. Neither was I. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó, I remember when God called me. ni le creí. I didn't believe him. Yo hice, yo tampoco le creí. I didn't believe him. La unción Now the anointing no puede ser tomada en poco. cannot be taken lightly.
Este es el año de la buena voluntad. This is the year of goodwill. Este es el año de la buena voluntad. This is the year of goodwill. Escuché lo que le estoy diciendo. Now listen. Es el año de la multiplicación. It is the year of multiplication. Es el año de la multiplicación. The year of multiplication. No es un cliché de año nuevo. It's not a New Year cliche. Es lo que Dios nos está diciendo. It is what God is telling us. Es lo que Dios está hablando. It is what God is speaking. Y es por lo que hemos estado orando. And it is what we've been praying for. Y si va a comenzar And if you're going to begin este año, this year, por lo tanto, so therefore, sacúdete. shake it off. Era, sacúdete. Shake it off. Ponte los pantalones en su sitio. Pull up your pants Y dile, Padre, and say, Father, no voy a desperdiciar I will not waste la unción the que anointing, el ungido the anointed ha one depositado sobre mí. has deposited No upon voy a me. I desperdiciar will not waste la unción que ha caído sobre mi the cabeza. anointing that has fallen on my No head. voy a tomar por común I will not take el lightly llamado que me has the hecho. calling that you have Voy made a me. separarme, I will separate voy a myself. consagrarme, I will consecrate voy a myself. hacerme de uso exclusivo I will be of exclusive use de tu palabra, of your word, de tu voz, of your voice, lo que tú digas, of what you've lo said, que me mandes, of whatever you donde tell me me to envíes, do, wherever you yo send voy me, a ir. I will go. Padre, Father, puede que esté asustado, maybe I'm scared, pero estoy dispuesto. but I'm available. Este es el año This is the de year la buena voluntad de Dios. of the good will of Pero God. para eso necesito una respuesta, But for that I need an answer, una a reacción, reaction, un pacto, a covenant, un compromiso, a commitment, un a deseo, desire, un anhelar a wish de su gloria, of His glory, de su of presencia. His presence. Cánsate ya So grow de tired estar atascado. of being stuck Dile, estoy cansado and say, I'm del tired estancamiento. of being stuck. Estoy cansado I'm tired del lloriqueo. of crying out. Estoy cansado I'm de la tired dichosa queja. of complaining. Ayúdame. So help me. Hoy hago pacto con tu presencia. Today I make a covenant Hoy with hago your pacto con tu presence, espíritu. with your spirit, Hoy hago pacto con tu voz. with your voice. Hoy no me quejo más. I will not complain No me anymore. angustio más. I will not be anguished. Perdona a mi hermano. Forgive my brothers. Perdona a mi hermana. Forgive my sisters. Hoy me sacudo de ese manto de angustia. But today I shake off that Y robe tomo lo que me estás hablando. and everything that you're speaking. Si no te cansas, Is that if you don't grow tired, si no te cansas if you do not grow de la tired condición, of the condition, del estado emocional, of that emotional del state, estado físico, of that physical state, nada cambia. nothing will change. Tienes que sacudirte. You have to shake it off. Y me ungió Jehová ¿Para qué? And the Lord anointed me for ¿Para what? qué te ungió el Señor? What did He anoint you for? No, pastor, yo no sé. I don't know, Pastor. ¿Cómo es? ¿Que no qué? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Yo no tengo nada, pastor. I don't have anything, ¿Qué Pastor. estás haciendo? But what are you doing? Yo recibo allí la gente en el carro I receive people at the car, y ese sol está que jaja. and the sun is really hot. Pues recibe lo ungido. Well, receive them anointed. Porque un día de esto, Because one day, el que entra the one that enters, estará poseído. he will be possessed. Y el primer ministro, And the first minister ver es a ti. that he will see is you. un día de esto, Now, one day, el que entra, the one that enters, allí muere en el carro. he will die in his Y el car. primer ministro And the first minister es el ungido que está dando tránsito. is the anointed one that is in the parking. Deja el lloriqueo ese Now stop crying y out sacúdete. and shake it Y dile, off. Padre, And say, donde Father, me ponga, wherever you place hazme me, prosperar. let me A prosper. José lo metieron preso Joseph was put in y en la jail. cárcel And within the jail, todo lo que hacía prosperaba. everything he did prospered. Todo lo que hacía prosperaba. Everything he did prospered. Estaba ungido. He was anointed. Oh, me metieron preso, Dios. Oh, they stuck me in Y a los jail. hermanos, yo no tengo My culpa. brothers,
It wasn't my Allí fault. estaba metida la unción de Dios con él. But there the anointing of God was with Deja him. de quejarte del trabajo que Dios te dio. Stop complaining for that job that Y God dile, gave you. úsame, Padre, en el And trabajo. say, Father, use me at my job. Cuando dejes de quejarte When you stop y complaining comiences a operar en la unción del Santo, and begin to operate in the las anointing, puertas comienzan a abrirse. the doors will begin to open. Es que la unción está sobre ti. Is that the anointing is upon you. Valórala. Value it. Ámala. Love it. Ten hambre Have por la hunger presencia. for the presence. Hambriento. Hunger. Yo me acuerdo de una canción I remember a song que cantábamos hace mucho. that we used to sing. Que la cantaba. ¿Quién era? Hambre de tu presencia. Hunger for your La presence. cantaba Silvestre, ¿verdad? La quiero hoy. I want it today. Eso era Galileo a lo Pimpinela. No es que no tengas al ungido. It's not that you don't have the anointing. No es que one. no tengas la unción. It's not that you don't have the anointing. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos. We have everything we need. Lo tenemos en Cristo. We have it in Christ. Lo que pasa es que no se manifiesta en nosotros. But the thing is, it's not manifested in us. ¿Por qué no se manifiesta? Now, why isn't it manifested? Porque no tenemos compromiso con Cristo. Because we don't have a commitment with Christ. No hay pacto. There's no covenant. Queremos gobernar nuestras vidas. We want to govern our lives. Queremos hacer lo que nos da la gana. We want to do as we please. Cuando queremos. When we want ¿Le to. consultaste a Dios? Did you ask God? Pastor, usted no entiende, ¿no? Que no entiendes tú. ¿Le consultaste a Dios? Did you ask God? ¿Te fuiste en oración? Did you go in prayer? ¿Lo pusiste en las manos de Dios? Did you put it in His hands? ¿Sabes que Dios te va a evitar cosas que no son pecado? Do you know that God is going to remove things that are not sinful? Porque afectan al ungido que está en ti. Because they affect the anointed one that is within you. Eso no es pecado. That's not a sin. ¿Qué me importa a mí si no es pecado? Doesn't matter that it's not a sin. Hablaste con tu padre. Did you speak to your father? Ah, que yo no tengo que hablar. Dios me dio sabiduría. Muchacho. Aprende Now learn de tu Señor. from your Lord. Aprende de Cristo, Learn from Christ que pasaba horas con el Padre that spent hours with the Father para pasar minutos muy sabios con los hombres. to then spend minutes with the Les voy a men. decir algo. And I'm going to tell you something. Este es el año de la buena voluntad de Dios para esta casa. This is the year of goodwill of the Lord for Es this el año house. de la buena voluntad de Dios para esta casa. The year of goodwill for this Y church. si es el año de la buena voluntad de Dios para esta casa, es el año de la buena voluntad de Dios para tu vida. And if it's the year of goodwill for this house, it's for your life. Ahora, no confunda que, no, pastor, todo me va a salir bien. Yo no estoy hablando de eso. Now don't confuse it that everything's going to work out well for you. Es que todo construye a Cristo en mi vida cuando yo estoy en el año de la buena voluntad. Is that everything constructs Christ in my life when I'm in the year of goodwill. Porque estoy rendido. Because I am surrendered. Vamos a pasar angustia. And we're going to go through anguish. Sí, va a haber momentos difíciles. We'll have difficult times. Cosas no van a salir bien. Things that might not work out. Pero esos que permanecen fieles en Dios But those that stand firm in God, verán la bondad de Dios como nunca antes. they will see the goodness of God like never before. Dios está buscando que esta casa despierte. God is looking for this house to wake up. Despierte. To wake up. Y estoy utilizando la palabra correcta. And I'm using Despertar. the word wake up. Despertar. To wake up. El llamado de Dios en esta casa va a comenzar a correr. The calling of God will begin to Y run Dios through va a this sacar house. de las bancas a la gente. And God is going to pull out people Y from va the a sacar gente y pews. usted va a decir, a ese Dios está llamando. And He's going to pick out people that you might not Sí, believe. sí, de atrás de los cojales allá, a ese The Dios lo va a ones from the sacar. back, the ones that you've not seen. Porque por cada persona que menosprecia
el llamado, Because for each person that does not value the que calling, toma por común la unción de Dios sobre su vida, that takes lightly the anointing of God upon Dios their va a life, levantar a alguien a hacer el trabajo. God will lift someone up to do the work. Él lo va a hacer He will do it porque Él no se puede detener. because He cannot stop. Dios anda deprisa. Now God is in a hurry. Por lo tanto, And so therefore, prepara tu vida, prepare your life. prepara tu corazón, Prepare your heart. porque la voz de Dios va a comenzar a Because the voice tronar. of God will begin to thunder. Va a comenzar a tronar en el It 2025. will thunder in Y la voz 2025. profética va a comenzar a despertar. And the prophetic voice is awakened. Y va a comenzar los llamados de Dios. And the callings of God will Y begin. va a comenzar una aceleración en los tiempos de Dios para esta And the casa. fastness of the times of God will Y Dios begin. necesita a los hijos de esta casa preparando el corazón And para God una needs respuesta. the children of God to prepare their hearts for an answer. No te quejes más. Do not complain any longer. Sacúdete. Shake it off. Ponte firme. Stand firm. Amárrate los pantalones. Tighten your belts. Amárrate los zapatos. Tighten your shoes. Porque es el tiempo de correr. It is the time to run. Se los estoy diciendo, es el tiempo de correr y de hacer lo que Dios nos está enviando a hacer. It is the time to run and to do what God is telling us to El do. mover de salvación, The move of el salvation. mover de sanidades, The move of healing. de liberación, Of deliverance. no estará enclaustrado en este templo. Will not be enclosed in the El temple. Espíritu de Dios The Spirit of God. necesita a la iglesia despierta, It needs a church that is en el awake. filo del Espíritu, On the line of the en la Spirit. disposición Available. total, Totally. rendida And para surrendered. hacer su voluntad. To do His Pero will. escúchame bien, But now listen. Dios no comparte su gloria. God will not share His glory. Dios no comparte su gloria, Will not share His ni glory. negocia su Or santidad. negotiate His holiness. Límpiense Clean y yourself purifíquense and purify delante de la yourself presencia de Dios, before the presence para of que God. venga el tiempo de refrigerio So the time of y refreshing la will gloria come. de Dios comienza a operar a través de tu familia, And the glory of God begins to operate tu in your vida, family, through your de life, tu ministerio. through your ministry. Lo que Dios dijo lo va a hacer, What God said He's going to pero do it. tiene que haber un pacto de parte de tu vida. But there has to be a covenant in your Tiene life. que haber acciones concretas. There has to be concrete action. Tiene que haber dedicación, There has to be dedication. separación. Separation. ¡Ey, sepárate para Cristo! Separate yourself for Christ. Sepárate para Cristo. Separate yourself for Dios te Christ. está diciendo, sepárate para mí. Christ is saying, Y voy a separate hacer yourself, grandes cosas en tu and vida. I will do great things in your life. Cree lo que dice Dios. Believe what God is Y saying. la salvación vendrá a tu vida. And salvation will come A to tu your familia, life, to your A family, tu negocio, to your business, a lo que Dios ha to hablado. what God has said. Dios está llamando a la purificación, God is calling us into a purification, la dedicación into dedication de servirle of serving Him, únicamente a Él. exclusively Him. No llama a Amón, al Dios del dinero, Stop dealing with Mammon, the God of money, poniendo a un lado a Dios por dinero, setting God aside for money, poniendo a Dios a un lado por unos pesos. setting God aside for a few Dios es dollars. santo, íntegro, God is holy and integral. celoso en gran manera. He is jealous in a great way. Dios está llamando a sus hijos a la consagración God is calling His children into para consecration recoger la cosecha del último tiempo. to bring up the harvest of the last Dios time. está diciendo, oren para que yo envíe obreros a recoger la cosecha. God is saying, pray for workers that will bring up La the harvest. cosecha está lista, The harvest is ready, pero no hay obreros. but there are no Y workers. Dios nos está llamando And so God is calling que us oremos por los obreros. that we pray for Padre, workers. levanta obreros. Father, bring up Estos workers. días In these le decía al days, Espíritu, I told the Padre, Spirit, haz de esta casa Father, make of this una house casa de a obreros. house of workers. Levántame hijos Bring ministros. up children that are ministers. Levántame hijos ministros. Children that are ministers. Hijos misioneros. Children that are missionaries. Hijos que te amen That they love you por encima de todo. above all things. Que amen tu voz. That they love your voice. Que amen tus palabras. That they love your word. Que amen el llamado. That they love the call. Que anhelen la asignación That they tuya. desire your
Padre, levanta obreros de mi casa Bring up workers in this a house. esta tierra y a las To naciones. this land and the nation. Hice un pacto con Él. I made a covenant with Si me them. los levanta, If you bring them up, te los preparo I will prepare y them. te los envío. And I will send them. Si me da los recursos, If you give me the te hago resources, casa en las I naciones. will make you a house of Pero the dame nations. una casa llena de obreros. But give me a house full of workers. Dame una casa llena de A obreros. house full of workers. Apasionados con su They are presencia. passionate with your presence. Dios está llamando tu corazón. And God is calling your heart. Dios está llamando tu casa. He's calling your home. Dios está llamando a tu esposa. He's calling your wife. Dios está llamando a tus hijos. Calling your El children. Espíritu de Dios The Spirit of God trabajando en lo oculto. is working within you. Llamando tu espíritu He's calling your a spirit las profundidades. into the deepness, Un abismo into the abyss. llama a otro abismo. Call out the La abyss. sabacanda, la basoa. Alguien tiene que levantar sus brazos. Ponte de pie.